Yo sé cómo está. Igual te digo. Pues buenos días a todos. Eh, Parece que tenemos una semana difícil porque la compañera Celeste y Alba parece que ambas cogieron el COVID, así que pues, esperemos que estén recuperadas y estén bien todos. Nelson también, mira para allá. Ok, todavía el COVID está dando señales de que no se quiere ir. Así que, pues el tema de hoy, a tono con la celebración que tenemos hoy, es la visión de la maternidad desde el punto de vista espírita y se llama maternidad vehículo de la reencarnación. Esto, deja quitarme esto, ayúdame. Perdonen el percance. Vamos a ver la visión que tiene el espiritismo en cuanto a la maternidad, qué significa para el espiritismo y qué significa para la humanidad. Y entonces añadí una sesión de la visión moderna de la maternidad y los retos que tienen las madres de hoy en la crianza y el desarrollo de la familia. Así que me parece que es un buen tema, visto desde un punto de vista un poco más serio que la celebración habitual del Día de las Madres. Y aparte de todo, pues felicidades a todos. Ok. La maternidad está envuelta en la ley de evolución, porque la evolución es la que te permite, al tú tener diferentes experiencias en la vida, en una encarnación y otra, progresar. Así que a través de ese proceso evolutivo del ser humano, tenemos que no hay mérito en aquello que nada costó para el espíritu. Si el espíritu no tiene un esfuerzo, una aplicación de conocimiento y de entendimiento para comprender y abordar cualquier problema que se le presente, pues entonces no es evolución. Si algún alma con identidad femenina posee cualidades nobles, estas no fueron depositadas en ella de forma gratuita. Fue poco a poco que fue aprendiendo. En principio estábamos pues las tribus y salía el varón a la casa y la mujer se quedaba en el grupo, ¿verdad? Cuidando de las crías y aprendiendo, porque en el proceso evolutivo pues venimos de una fase animalizada a una fase civilizada. ¿Eh? Y ese es el progreso que nosotros hemos adquirido saliendo de esa etapa en que el razonamiento no era tan extenso y tan profundo y donde la reacción era más innata, aprendida de los seres que nos anteceden. Y entonces entramos en una etapa donde podemos observar, podemos estudiar, podemos analizar y podemos determinar cosas diferentes a lo que el impulso nos lleva a hacer. Eso sería el progreso. Toda conquista del espíritu exige voluntad, lucha, esfuerzo, perseverancia, sufrimiento y trabajo. Nada es fácil. Todo hay que lucharlo. Donde quiera que estemos, siempre va a haber situaciones que nos confrontan y que tenemos que superar. Ese es nuestro reto en la vida. Toda virtud exige siempre esfuerzo continuado, sistemático y repetitivo. O sea, la forma de aprender
es repetir, repetir, por eso nacemos muchas veces, para repetir el proceso hasta que se integra a nuestro ser, a nuestra forma de responder ante la vida. Si algún espíritu aspira a vivir la experiencia de la maternidad, tendrá que reencarnar y actuar buscando desarrollar ciertas cualidades psíquicas de la feminidad. O sea que es un proceso y puede desencarnar y ser mujer, convertirte en madre, sin embargo, no ser amorosa o no tener ese arraigo hacia el cuidado y la protección de los hijos. Acuérdense que en principio, en la tribu, pues se criaban a todos los niños, no uno solo. O sea, no había la posesión, sino que lo que había era un grupo, el grupo al que se protegía. Y venimos de ahí a nuclearizar, a hacer más pequeño ese grupo, el cual tenemos, protegemos, desarrollamos y lo llevamos a que aprenda a vivir la vida. Así que esas cualidades se van adquiriendo según la humanidad fue evolucionando. La reencarnación es el cumplimiento de la ley de evolución. Es un proceso de reeducación del ser. Pues retornamos espíritus a un hogar, a una familia, para ser reeducados. Cada vez que reencarnamos, entramos en el seno de un hogar, tenemos unas circunstancias, a veces son favorables, a veces son difíciles, y todo eso es parte de ese proceso educativo que tenemos que tener para llegar a un proceso de comprensión, ¿ves? En vez de estar lamentando por qué nací en este grupo y por qué tengo esta circunstancia y por qué tan difícil se me hace la vida, ¿verdad? Comprender eso es una experiencia. Si la comprendes y la superas, ya no tienes que volver ahí. Si te lamentas y no quieres superar esas dificultades, siempre van a estar ahí para que aprendas y puedas superarlas. La maternidad es el proceso más fundamental para la humanidad, porque es el vehículo para que los espíritus puedan reencarnar. ¿Ves? A pesar de que hoy hay posibilidades de crear en laboratorio un feto, ¿ves? Todavía eso no está garantizado y todavía no podemos considerar que es un método alterno a la maternidad. Ahora lo que se hace es que se fecunda, pero se inserta en el útero de una mujer para que pueda desarrollarse y es el proceso natural de ser madre, el que impera todavía. La gestación es una función que posibilita a la mujer a ejercitar, entrenar, desarrollar, perfeccionar y purificar el amor a la vida o las vidas que desarrollan dentro de su vientre. ¿Ves? A través de ese proceso de gestación, la madre se conecta, se hace ese ser que está desarrollándose dentro de su útero como parte de sí y le transmite pensamiento y se transmiten pensamientos una vez que ese cerebro ya se ha desarrollado, se crea una unión emocional que es la que la madre profusa y presenta cuando nace el bebé. O sea, es algo que quiere proteger contra cualquier cosa que pueda pasar. Y lo va desarrollando según el proceso de gestación. Hay unos lazos espirituales. Y esos lazos se llevan dentro del núcleo familiar. La responsabilidad de la familia proviene de esos lazos profundos relacionados con afinidades morales, espíritu a espíritu en procesos evolutivos. ¿Eh? En anteriores vidas ha habido una relación de esos espíritus. Haya sido favorable o haya sido con dificultades, pero hay una relación. Y en esta encarnación donde uno es madre y el otro es hijo, se van a presentar esas afinidades. Si son afinidades encontradas por alguna situación del pasado,
pues entonces va a haber una fuerza ahí de ese ser que se está desarrollando dentro de esa madre que después está dentro del núcleo familiar contra ese ser que de alguna manera le había causado algún daño. Así que eso se va a ver. ¿Y qué es la importancia de que uno de ellos sea madre? Que desarrolla esa capacidad de amar, esa capacidad de proteger. Y eso es la fuerza suficiente para superar ese pasado donde hubo dolor. Así que es una oportunidad magnífica que utiliza la humanidad para enlazar aquello que de alguna manera estaba separado. La reencarnación necesita de mutuo consentimiento. Esto no es que eres madre y de la nada salió ese espíritu a posarse en tu vientre y desarrollarse. No. Hay una aceptación de esa madre y ese espíritu a reencarnar. Tienen que estar los dos dispuestos, si no, posiblemente hay un rechazo a esa gestación y termine en un aborto. Así que desde el principio de la fecundación puede manifestarse una fuerza contraria a ese nacimiento. Nélida, por favor, perdóname. Es que hay un acuerdo previo, vamos a decir, como un contrato para entrar a la nueva existencia. Exacto. Ruth. Hello. Ajá. Muchas veces, cuando la mujer está embarazada, llega a cierto punto donde tiene un aborto espontáneo y muchas mujeres se sienten frustradas porque el bebé no se dio, pero había un compromiso de traer a ese espíritu hasta cierto nivel para poder reparar su cuerpo espiritual porque ha sufrido tanto daño en el pasado que no podría reencarnar con tantas deformidades. Y eso es un acto de amor, tú ceder tu cuerpo, servir de instrumento para que un espíritu pueda mejorar. Otras veces es porque vienen de otros lugares del universo y adaptarse a este planeta es bien difícil. Por lo tanto, necesitan también tener varias experiencias de la concepción hasta que logran aclimatar su cuerpo espiritual al planeta Tierra. Perfecto. O sea que en ciertas circunstancias, en general, pues el acuerdo entre madre e hijo se da y el hijo nace, ¿ves? Entre madre y el espíritu. Pero puede haber circunstancias donde ese cuerpo espiritual, ese espíritu está envuelto en una forma que no es exactamente la forma humana. Por, como dice Ruth, posiblemente dos razones. Una, ha estado en un estado de sufrimiento, de abuso y de degradación de tal naturaleza que su cuerpo espiritual se ha deformado. O proviene de otra civilización donde esa transformación a un cuerpo humano tiene que darse en etapas. El proceso de nacer sería uno de esos pasos, ¿verdad? De gestar, sería uno de esos pasos en ese proceso para poder nacer en esta humanidad. ¿Por qué? Porque si es porque es un cuerpo espiritual degradado, necesita reconstruirse y lo va a hacer en varias etapas y posiblemente tenga que ser insertado en un útero de una madre varias veces hasta que se logre esa interrelación de afinidad que pueda ese cuerpo espiritual formarse correctamente. Y aún así posibilidades de que nazca con algún tipo de deformación. Así que es todo un proceso dependiendo de qué tipo de evolución haya tenido ese espíritu que quieren hacer. Mi duda es, mi pregunta, ¿verdad? ¿En qué momento es que uno encarna? Tan pronto la mamá queda embarazada, cuando va a dar a luz, ¿cuándo ocurre eso?
porque yo tengo una amiga que su abuelita, que ella iba a cumplir casi 100 años, ella decía que cuando las mujeres iban a parir, allí estaban los espíritus esperando para encarnar, para coger ese cuerpecito, ¿verdad? Y encarnar en ese cuerpo. Esa es mi pregunta. ¿En qué momento ocurre? No, desde el punto de vista espírita, empieza aquí. En el mundo espiritual, en un momento en que la madre duerme o entra en algún grado de trance emocional, se concerta una relación de un espíritu relacionado a ella que quiere reencarnar y la disposición de ella a reencarnar. Claro, la reencarnación se va dando paulativamente porque tiene que haber una asociación entre ese espíritu y esa madre. Y ese proceso puede llegar hasta el nacimiento o puede suspenderse en el proceso por X o Y razón. O sea que es todo un proceso que comienza en el acuerdo. Y se va preparando la madre y se va preparando el espíritu. De hecho, el espíritu que corresponde reencarnar influye en el espermatozoide. O sea, eso se crea una energía y él va a traer con su vibración para ser nena o nene, ¿verdad? Entonces, con su cuerpo espiritual, con su energía, que trae muchos traumas, muchas situaciones, y esa vibración atrae para sí los genes que necesita en esta encarnación. Así que si necesita nacer síndrome de Down o necesita alguna situación, él mismo atrae con su vibración, porque ese fue el compromiso. Eso continúa y no es hasta que más o menos tiene como 6 años o 7, no sé si hoy día es más temprano, ¿verdad? Se dice que ya reencarnó completamente. O sea, que tarde en esa etapa de la infancia que todavía como que no tiene conciencia de sí, tarda en de verdad reencarnar como tal, de reconocerse como un ser humano aparte de mamá. Es un proceso. Finalidad. Desde el momento, ¿me oyen? De la concepción. Y hay un lazo estrecho entre la criatura y la madre que se va manifestando según pasan los meses del embarazo. Las madres se comunican con sus bebés dentro de su barriga. Esa es una práctica que yo realicé cuando estuve embarazada de mis 2 hijos y porque leí en aquella época, hace 50 años, que eso podía hacerse y se establecía un vínculo. De hecho, yo cuando estaba embarazada de Camilo, yo ponía música clásica para que él la escuchara, para que él la escuchara. Y entonces, pues, ya, él ama ese tipo de cosas. Pues, desde hay afinidad desde temprano, desde la concepción, y ya, aunque no ha nacido la criatura, al momento de nacer, ese espíritu se manifiesta, como ella dice, coge el deber de nación, pero ya está, entre comillas, destinado a Sí. hacer eso, ¿ves? No es que hay muchos que dicen, espérate, No, ese es, aunque puede intervenir los otros, pero ese. De hecho, ella lo puso en la parte buena cuando tú aceptas traer al mundo y estás feliz por traer al mundo a un ser. Pero ¿qué pasa cuando los papás empiezan a discutir? No, que ese hijo no es mío, que abórtalo, que no lo quiero. Toda esa confusión y ese lío familiar, donde el núcleo familiar no quiere, por egoísmo, traer un ser al mundo. Entonces, todo eso lo va captando el espíritu. Así que muchas veces los procesos de rebeldía que se dan en la adolescencia es por el rechazo inicial de los progenitores a ese nuevo ser que llega. Así que hay que hablarle, como ellos, hablarle al bebé que van a nacer, ponerle música, que él se sienta feliz de regresar al planeta Tierra. Exacto. Pero no siempre es así. Pero
Yo tengo una sobrina que tiene un bebé que tiene 1 añito y entonces le preguntan al bebé, ¿y de dónde tú vienes? ¿De dónde tú vienes? Y él dice, de allá, de allá. Y mira el cielo, mira al espacio, o sea, él no dice de aquí, de mamá, no, él dice de allá, de allá. Y lo vemos como algo tan bonito, ¿no? Y pues entendió el nacimiento. Sí, hay mucha... ah, sigamos aquí, ¿no? La mujer asume el compromiso trascendente de la maternidad, ya sea en forma biológica adoptiva, proveyéndose para sí una de las formas por excelencia para desarrollar el amor. O sea que la maternidad le presenta la forma más específica para desarrollar y manifestar ese amor que ha aprendido a tener hacia los seres alrededor de ella. ¿Eh? Es un amor que se expresa en el hijo, pero es un amor que se aprende hacia la humanidad. Debe lograr cobijar en ese núcleo a los seres que más ama, a los que quiso que acompañasen su vida, a aquellos que le dan o le dieron la oportunidad de mejorar o crecer. Claro, hay diferentes familias. Esta es una de ellas, donde los que están aglomerados dentro del núcleo familiar, todos son afines desde el punto de vista de que todos se dirigen y piensan similarmente, ¿ves? Pero en la familia pues sabemos que hay diferentes tipos y diferentes circunstancias. La maternidad. Se pasó muy rápido. Ok. La maternidad es una de las funciones trascendentes del espíritu encarnado en el sexo femenino. ¿Okay? Cuando se nace espíritu femenino, la maternidad es la posibilidad mayor que tiene ese espíritu. Cumplir con ella requiere gran responsabilidad para quien la asume, dado que implica compromisos y renunciamientos en muchas órdenes que se traducen siempre en posibilidad de amar y contribuir al crecimiento y realización de otros espíritus. Se presta para hacer ese vehículo. Porque es desde el punto de vista espiritual, la importancia mayor de nacer mujer. ¿Eh? Así que en esa función realmente es la clave para que ese espíritu que nace logre lo que se propone cuando decide o cuando le permiten reencarnar. Es clave eso. La maternidad en el transcurso de los siglos exigió inmensos y continuados sacrificios del alma femenina para poder disfrutarla con libertad y plenitud. O sea, aunque las historias son románticas, realmente la historia de la mujer es una historia de sacrificio, reto, sufrimiento, dolor, pérdida, aceptación. O sea, se ve entre líneas en esas historias románticas las circunstancias en que se veía cuando se nacía mujer y se tenían hijos. Hijos que muchas veces le arrebataban, empezando, hijos que no los dejaban criarse porque pertenecían a una familia real y las circunstancias de, de las luchas de poder le hacían, ¿verdad? Que o tuviera grandes posibilidades o ninguna. La miseria en que se vivía, las enfermedades que no se podían superar, o sea, no es una historia bonita y poco a poco, según iba mejorando el ambiente en que se criaban los hijos, se podía entonces ampliar la posibilidad de que hubiese un aprendizaje mejor, un desarrollo de capacidades mucho más civilizadas. Las experiencias repetidas en las encarnaciones como mujer acumularon valiosos recursos mentales y psíquicos. O sea, cada vez que se reencarna como mujer, que se tiene la oportunidad de ser madre y de velar
cuidar y proteger a ese espíritu o esos espíritus que nacen en su seno, realmente está contribuyendo al desarrollo propio de un gran espíritu. Pues esos recursos mentales y psíquicos que enriquecieron su espíritu con buenos sentimientos, amor filial, amor fraternal, virtudes morales, elevación espiritual, intuición lúcida. O sea, contrario al varón que se crió en esos tiempos ajenos al sentimiento, siempre presto a afrontar dificultades, alejado de ese núcleo, porque tenía la obligación de buscar la comida, entrando en riesgos mayores, no sabía si volvía. Por lo tanto, la oportunidad de desarrollar un lazo con esos seres era mucho menor, mucho menor. ¿Ves? Y si lograba superar esos tiempos y llegar a la adultez y ser anciano, pues entonces era venerado por dos razones: el gran conocimiento de la lucha externa y el gran conocimiento de cómo se ha desarrollado el grupo en todo ese tiempo en que logró ir y venir, ir y venir. Y ahí está la gran importancia de ese grupo familiar antiguo. ¿Ves? Pues esas virtudes, esa capacidad que desarrolla la mujer a través de todas esas encarnaciones de ese espíritu como mujer, pues se dan en la maternidad. La maternidad se muestra en dos dimensiones: una física, que es el fenómeno de la fecundación, la gravidez, el desarrollo del feto, la mezcla de dolor y alegría del parto, que ocurre en el organismo de la mujer. Y en la parte sería mental, psíquica o emocional, en lo sublime e iluminado que sucede en su alma, en la complejidad de la energía de la vida mental, cuando se consagra los impulsos intraducibles del amor dedicado, cuidadoso, humilde y abnegado. O sea, se manifiesta naturalmente esa capacidad que tiene la mujer de amar y de sentir. Exacto, o sea, este es en el lado positivo, romántico, le digo yo, de la vida, ¿verdad? Donde todo se da bien y las dificultades que tiene el matrimonio y la familia son normales, ¿ves? Hay falta de dinero, obviamente, todo lo tenemos. Hay discusiones internas, pues, dos espíritus que no nacieron juntos, no fueron gemelos, el hombre y la mujer. Se encontraron, se atrayeron, decidieron proseguir juntos en la vida, pero aún así son seres humanos con capacidades, conciencias y entendimiento diferentes que tienen que afinarse. Por eso cuando el matrimonio pasa por todos esos problemas y llega a la vejez, ¿verdad? Que ya son amigos, ya son totalmente integrados, ¿ves? Ya no están juntos por ese deseo sexual de tener relaciones, sino porque verdaderamente tiene alguien que conoce a uno, alguien que protege a uno, alguien que necesita de uno, alguien que uno necesita. Y se da ese enlace al final de la jornada, ¿ves? Que es bien importante también. Eso no quiere decir que los que decidimos romper enlace porque había alguna circunstancia, pues tampoco tengamos la razón. O sea, las afinidades, si no se pueden afinar, si no se pueden lijar y se queda esa aspereza de alguna manera, no, nos hacemos daño si seguimos juntos. Y hay que entender eso también. Como madre, acompaña y guía a sus hijos en las primeras etapas de su desarrollo. Proceso que naturalmente debe atravesar para aquilatar virtudes y superar tendencias erróneas. Esa es la importancia mayor de la madre, porque en esas edades, como dice Ruth, antes de los 7 o los 8 años,
cuando adquieren plena conciencia como espíritu, la influencia de ella es bien importante y de ese hogar, ¿ves? Porque ahí es donde se puede introducir en ese pensamiento virtudes, pensamientos, formas de ver la vida que le pueden ayudar a ese espíritu cuando empieza a desarrollar su conciencia de espíritu independiente, modularse por ese ambiente y esas condiciones que se presentaron ahí. Así cumple con su función educadora fundamental, dado que les otorga a esos seres oportunidades de progreso. Les ayuda en la comprensión del verdadero sentido de la vida. Les impone responsabilidad y les da seguridad, que es lo más importante, aunque parezca sencillo. Sentirse que uno pertenece ahí, que está protegido y seguro, es clave para un ser que está en desarrollo, que todavía no conoce la fuerza de la vida y todavía no está preparado para afrontarla. El grado de amor conquistado no está alojado en el cerebro físico ni en el corazón orgánico. Está ubicado en la mente, en su compleja organización formada de recursos psíquicos sustentados de buenos sentimientos. El amor de madre es un admirable conjunto de recursos mentales y psíquicos nutridos de virtudes morales. Su función maternal, las cualidades personales e interpersonales que se necesitan para conducirse en el mundo como adulto, se cultivan en la manera en que se interrelacionan los miembros de la familia y la madre ocupa en ello un lugar destacado. Es el eje, ¿eh? Es el que siempre está allí. Ruth. Tan sabio que vamos a suponer que viene a reencarnar un espíritu que es antagónico a la madre. Pues tu cuerpo produce una hormona maravillosa que se llama oxitocina. Y esa oxitocina ayuda a crear un vínculo entre mamá y bebé. Obviamente, esa es la parte física, ¿verdad? La parte de la mente del espíritu es otra cosa, que no siempre se logra, pero ahí tiene la parte biológica que está induciendo para que ese niño pueda ser protegido y que llegue a cierta edad. Perfecto. Y Ruth, que es bióloga, y a mí que he sentido interés de curiosidad en la rama de la biología, que nunca cogí biología en ninguno de mis cursos de estudio. Qué interesante. Y ese mundo de las hormonas, y cómo la hormona es un agente que te produce un resultado tan diferente dependiendo de cómo se produce y cuándo. O sea, es una maravilla ese mundo biológico, químico orgánico, ¿ves? Que necesitamos conocer, porque es la clave para que esa genética que nosotros tenemos se manifieste de la manera en que se manifiesta. Todos tenemos, o sea, nosotros somos 99% simios. Ajá. No, simio primate. Pero tenemos el 99% de un primate como el simio. ¿Ve? Y ese 1%, fíjate qué maravilla. ¿Ah? Qué diferencia. ¿Eh? Así que algo que tenemos que observar. ¿Y cómo se da eso? Por la influencia del ambiente. La genética es moldeada por el efecto de la reacción del ser humano al ambiente donde vive. Todas esas experiencias que tiene modulan esa manifestación genética y eso hace la gran diferencia. Es a través de ese esfuerzo como se consigue un ambiente agradable de solidaridad, de armonía, donde crecen y se desarrollan las actitudes, los gustos, los hábitos que en la vida son necesarios mantener para proyectarse, para programar las vivencias, cumplir los compromisos de espíritu y ser feliz. O sea que es a través de esa
cualidades que se cultivan dentro de la familia que se puede entonces ese espíritu crear esa posibilidad de lograr la meta que trajo al reencarnar. Como mujer, no me quiero imaginar, ¿verdad? Una experiencia como esa. Añade su rol de... Sí, eso es crearte una cárcel emocional, es una cosa a la vez. Cuando Bueno, el bebé duerme, la mamá tiene que dormir. Obligada, olvídate de la casa si está sucia, dormir, porque es un proceso de esa primera etapa, pero todo a la vez se vuelve loca. lamentablemente no se crían las muchachas para ser madres. Es lo uno. Porque lo que impera es la protección de ese hijo. Entonces, se le aísla de la... Fíjate, a la mujer se le dice, ¿verdad?, que debe buscar un marido, tener una familia. Pero no se le dice dónde se va a meter. Y cuando se mete ahí y encuentra que es tan diferente, ¿por qué? Porque al varón se le cría para que sea dependiente de esa mujer. Y para que salga, busque el dinero que necesita la familia y llegue ahí y allí lo tenga todo. ¿Ve? Y entonces, ¿qué encuentra la mujer? Eso. Y como se le exige hoy a la mujer trabajar. Pero ahorita dijiste que en las civilizaciones antiguas, las tribus, ¿quién criaba a los niños? El grupo, el clan. O sea, no recaía sobre una sola persona, era el clan. Había una influencia mucho mayor. Sí, entonces acá en la modernidad, la madre está prácticamente sola o tal vez si tiene un buen esposo que ejerce la paternidad correctamente, pues, pero aún así es estresante porque son muchos roles a la misma vez. Exacto. Sí. Sus roles de trabajadora y de madre se complementan, aunque es difícil para ellas muchas veces compaginarlo. O sea, en el mundo moderno tiene que hacerlo, porque un hogar no se sostiene con un solo ingreso. Los requisitos de la vida son demasiado fuertes, te empujan a que tú tengas las cosas. O sea, si tú vas a Sama ahora y te trae un televisor de 42 pulgadas, todo el mundo se va a reír de ti. ¿Eh? Ahora, si sales con uno de 65, ajá, lo logró. ¿Ves? Y aunque parezca una tontería, aunque eso parezca una tontería, esa es la fuerza social que te impulsa a que tú adquieras lo más grandioso que tú puedas adquirir en tu núcleo familiar. ¿Ves? Y eso es un reto, eso es un reto. Y no sabe cuánta fuerza sobre la familia se da por eso. Así que, como no se le educa ni al niño ni a la niña en cómo ser adultos en responsabilidades, pues se dan esos juegos que utiliza el sistema, porque el sistema económico en que vivimos es uno que promueve el alto consumo y lo utiliza para eso. Somos presas fáciles. Los roles de la madre. Bueno, aquí no sabemos si tiene un marido cerca o no, pero está ahí con sus niños. Está preñada, encinta, está en gestación. Lleva al niño o la niña al cuido porque trabaja. Se preocupa porque los hijos estudien. Tiene la ayuda, en ese caso, del padre. Los abuelos, O tenemos que mejor, estar ahí. mejor que decir que el marido la ayuda es que él está ejerciendo su paternidad. No está ayudando No a está nada. ayudando, sí, No, él está ejerciendo su responsabilidad. responsabilidad. Es diferente. ¿Cómo le llamamos entonces? Consciente. Marido consciente. Eso es así.
de su responsabilidad. ¿Y qué podemos decir aquí? El ejemplo, ¿qué ejemplo? ¿Verdad? Aislado, cada uno está aislado en lo suyo. Los tres son culpables. Sí. Y no le enseñan a la niña otras cosas, a jugar, a salir al patio, a conocer la naturaleza. Y qué No, curiosidad que estén confinados a un lugar tan pequeño. exactamente. Sí. Pero son ejemplos de situaciones de la mujer en el mundo moderno. La maternidad como misión. Se reviste de graves sublimes, sobre todo en los hogares donde espíritus antagónicos, cuando no enemigos, se encuentran temporalmente unidos por los lazos de parentesco. Llegué y sé quién eres. Y sé lo que hiciste. Y me tienes que tener hasta que sea adulto. Y no te vas a librar de mí, no te va a ser fácil. ¿Eh? Eso le puede decir un espíritu nacido en el seno de hogar donde su madre fue su enemigo. ¿Eh? En el pasado. Y todo ese entrelazado que va a ocurrir ahí es lo que va a establecer si al final sale un adulto responsable o sale un adulto lleno de coraje y de dolor por que no pudo lidiar con los problemas que tuvo con su madre. No sé si se acuerdan de el asesino este en serie que dieron recientemente en Netflix el que la madre lo abandonó y lo dejó con el papá. ¿Eh? Y él, eso fue algo como natural. A él no le molestó. El instrumento para que él naciera. Para que nada más. Sí. Nada más. La maternidad exige y desarrolla la sensibilidad, la ternura, la paciencia, aumentando la capacidad de amar en la mujer. También va en un proceso de aprendizaje continuo. El hogar es la primera escuela de los hijos, su taller de experiencias y el motor maestro que acciona a la humanidad. La familia es el núcleo de mayor importancia en el organismo social, dado que prepara a los hijos desde la infancia para el trabajo, para la lucha y para la lucha que les espera. La familia aprovecha el periodo de infancia del espíritu para controlar sus actitudes y reparar sus posiciones mentales. Hay que estar atentos, porque esa es la ocasión más propicia para la edificación de las bases de una vida. ¿Eh? Ahí está bien importante. Si bien es responsable de todo, es la madre por su condición emotiva e intuitiva la que facilita el acercamiento y la comprensión de sus seres queridos. Más allá de procurar su salud y protección, su objetivo mayor es lograr introducir en el hijo la conciencia del bien superior, de la necesidad del autoconocimiento, autocontrol y de la importancia de ser mejor moralmente. Ojalá esas fueran las guías en todo hogar. Porque si se logra a que Dios entienda lo que es hacer bien para sí y para todos, su conocimiento, su descubrimiento y aceptación, el control de sus emociones y de la forma en que va a responder ante las cosas ante las circunstancias que la vida le va a traer. Y la importancia que tiene siempre buscar ser mejor. Siempre. Nunca se es plenamente bueno. Porque es parte del proceso evolutivo y cuando en este mundo seamos plenamente buenos, tenemos todo un resto de mundos donde seguiremos evolucionando. Y aunque aquí nosotros seamos capaces de amar a nuestros semejantes, cuando nos enfrentemos a otras humanidades
que no hemos integrado y no los conocemos, tenemos que aprender a quererlos también. Así que el proceso de ser bueno en la tierra es parte de un proceso de ser bueno en el universo. Y es importante. Pero no siempre, ¿verdad? Ser madre es un mar de rosas. Habitualmente reencarnan en el mismo núcleo familiar personas que no comprenden su proceso evolutivo, son rebeldes, a fin de trabajar sobre aspectos que les impiden la armonía. En lugar camina de lado a lado bajo el aguijón de la responsabilidad y de la convivencia compulsiva para sanar vieja herida. Como eres joven, niño, vulnerable, no te puedes ir. Y tienes que estar ahí regido por el control de la madre y el padre sobre la forma de tú desenvolverte como niño. Y se te va a guiar y se te va a intentar limar esas partes que no concuerdan con un hijo básicamente con capacidad de amar y de relacionarse correctamente. Hay mujeres que son infelices y son madres psíquicamente estériles aunque tengan hijos. ¿Ven? Hay madres que por alguna razón no pueden dar ese sentimiento que se espera de ellas. Se puede decir que son espíritus que conquistaron pocas y frágiles cualidades maternales. Están en el proceso de aprendizaje de la maternidad, que no toleran a los hijos y que se vuelven contra sus propios descendientes. Ahí está el ejemplo que quise decir. ¿Se puede ser madre y padre a la vez? Se puede ser papá y mamá a la vez, pero no se puede reemplazar los roles. O sea, pueden intentar. Ajá. Y el niño reciente, ¿ves? Si a esa señora que dejó al hijo con el papá, él siempre va a tener esa necesidad de eso que no tuvo nunca. Y se refleja eventualmente en su personalidad. O al revés, si el papá no está, siempre hay algo que falta. Exacto, o sea, tiene que haber una diferenciación para entender, ¿ves? Que es un hombre y que es una mujer, ¿verdad? Porque independientemente de cómo sean, cada uno, el niño va viendo esa diferenciación y va estableciendo, ¿verdad? Qué es una cosa y qué es otra. Y va afinándose hacia la forma en que se va a manifestar en la vida. La falta de uno o del otro puede que necesite ese contrapeso. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Eso se lo puede dar otras personas, no tiene que ser el padre. No se puede reemplazar a la persona ausente, siempre hace falta un padre y siempre hace falta una madre. Pero otros adultos podrían reemplazar hasta cierto punto la ausencia del padre, la madre, que pueden ser los abuelos en ese caso, ¿verdad? Puede ser tío, hermano, padrastro, madrastra, etcétera. O sea, un ser humano, aunque haya perdido un padre o aunque sea un padre ausente, puede tener en el núcleo, en el grupo familiar, suficientes seres que le permitan desarrollarse dentro de la normalidad. Así que es importante, y hoy, en estos tiempos de migración, de alejamiento, ¿verdad? Donde los cumpleaños son a distancia muchas veces porque no podemos estar presentes, pues esto puede ser un factor bien importante en estos niños que se están creando actualmente. Los retos de la maternidad moderna. Bueno, como dice Ruth, todo un desorden a la hora de irse para el trabajo porque tiene que llevar a la niña al cuido, al hijo a primer grado, etcétera, etcétera. Cuando los hijos están ausentes, ¿verdad? Que realmente el cumpleaños del niño, ¿verdad? Del nieto, es por internet.
cuando los padres se divorcian, ¿verdad? Que es todo un reto de cómo se va a vivir y cómo ese niño se va a habituar a esas circunstancias. Si se está soltera, ¿verdad? Que conlleva toda la responsabilidad y la ayuda de esos padres, porque necesita ella esa ayuda. Y cuando se va en el mundo del trabajo, pues ya sabe, el 4x400 es bien difícil. Reto de la vida moderna. Unas décadas atrás todavía nuestras abuelas, hasta para algunas madres en aquel tiempo, su función era únicamente ser mamá. ¿Eh? Y llevar la casa, cosa que ni es, ni era nada fácil. Pero era muy claro ese desempeño, o sea, la mujer era para la casa. El viejo mío decía, los hombres para el patio y las mujeres para la cocina. ¿Eh? Y nos lo dijo bien clarito. No, quizás por eso a mí me gusta lavar platos. Mi hermana me daba 10 chavos si yo lavaba los platos. Entonces ella tenía que llorarle al papá para que le diera los 10 chavos. Yo lavaba los platos y recibía los 10 chavos y con eso compraba dulce porque el viejo no me daba chavos. Así que era un negocito que yo empecé a hacer cuando niño. La cultura en la cual nos desenvolvemos hoy no tiene cabida para la maternidad en el modelo en que solía ocurrir. O sea, hoy la mujer realmente no se puede quedar en la casa. O sea, las circunstancias económicas, los retos, las posibilidades, porque nos casamos para siempre, ¿verdad? Y queremos que el matrimonio sea para siempre, pero no podemos controlar lo que está a nuestro alrededor. ¿Eh? O sea, cómo se va desarrollando esa interrelación y cuánto va a durar no lo sabemos. ¿Eh? Así que si enseñamos a la niña a ser madre nada más y a servirle al marido nada más, cuando se haga adulta y sea madre, se corre el riesgo de que ese marido se vaya, no esté ahí para traerle el pan de la comida ni la seguridad del hogar, y tiene que hacerlo por sí misma. Y por lo tanto, hoy, reconociendo eso, se le enseña a los hijos a ser par, a que no haya diferencia, que las posibilidades son similares en ambos. Ya no hay que esconderse para escribir un libro, ¿verdad? Y firmarlo como varón para que se venda. Hoy se habla de crisis de la familia a partir de cambios que se operan con respecto al modelo patriarcal. O sea, la crisis familiar de hoy que se pregona es la crisis donde ya el modelo de que la mujer en la cocina y el hombre en el campo trabajando, pues ya no se da, porque las circunstancias han creado una necesidad de que la mujer trabaje, porque la evolución emocional de la familia ha obligado al varón a ser un ser contribuyente al bienestar de todos. Le ha limado esa aspereza de hombre de lucha de campo a un hombre civilizado donde su sentimiento y su participación en la crianza y en el mantenimiento sea similar de la mujer. Así que esos roles rígidamente complementarios, basados en la familia patriarcal, ya eso no es lo que existe hoy día. Es diferente. El mundo actual no solo se busca que sobrevivan los críos como antes, sino que queremos hacerlos sensibles para que toquen con sus emociones, pero al mismo tiempo duros para defenderse, amorosos, pero lo suficientemente severos para no dejarse, capaces de volar, pero con los pies en la tierra, que sepan de artes marciales, seguridad y primeros auxilios, por si uno no está cerca, se puedan salvar, inmunes al bullying, cosa que era importante, al fracaso, a las drogas, a las malas amistades,
a las malas relaciones, al SIDA, a los acosadores, al SIDA y otras enfermedades. Ajá, que hay muchas. En resumen, queremos que sean inmunes a sufrir. ¿Verdad? Como padre, ¿quién no? Pero tiene que enseñarles a vivir la vida. ¿Ves? No podemos tenerlo en una burbuja, los niños tienen que salir al mundo y vivirlo. ¿Ves? ¿Y cómo son los niños? ¿Ves? Esto fue un estudio que se hizo, ¿verdad? Entre diferentes niños de diferentes países y encontraron esto. Primero que los niños quieren jugar, ¿verdad? Con mamá y papá. La niñez pasa muy rápido, pero también es la época donde se forman y para ellos somos su núcleo, su ejemplo. Su visión de mundo es más amplia. O sea, los niños de hoy ven el mundo diferente a nosotros. Antes creían conociendo a familiares, amigos y vecinos. Era un mundo muy estrecho. Hoy se comunica con niños de otros países, entablan relaciones virtuales con ellos. De esta manera conocen más del mundo y su comportamiento. Y como hemos visto, el fenómeno del TikTok y otros tipos de manifestación a través de la Internet, ¿verdad? Que se establecen retos y roles peligrosos, que hay que estar bien atento a eso. Ahora también muestra el mundo a los adultos, o sea, hay niños que conocen el sistema de comunicación tan a la perfección que los adultos dependen de ellos, porque no lo conocen. ¿Ves? Eso se dio en ese cambio generacional alrededor del 2000, donde se sale de una cultura análoga y se entra en la plena digitalización de todo, ¿verdad? Y con ese mundo tecnológico, pues los que, por lo menos yo estudié ingeniería y por lo menos me presentaron una computadora enorme, con esta zona aquí, con todos los sistemas electrónicos que había, ¿verdad? Y uno le metía una tarjeta, sí, una tarjeta, uno typeaba, o sea, escribía en mecanografía lo que quería y salía una tarjeta con unos poquetitos, uno la pasaba y le llegaba el resultado final. Y ese era con COBOL y Fortran, que era para nosotros la ingeniería. Sí. Pues le muestran al mundo el conocimiento tecnológico que tienen, ¿verdad? A los padres principalmente. Y dominan mejor esos temas. Su sistema de valores es diferente y más horizontal. La crianza antes era vertical. Padre, madre, hijos. Donde el adulto mandaba y decía que sí, porque ¿eh? ¿Y por qué? Dicen los niños, ¿verdad? Todos dicen ¿y por qué? Y uno le dice porque sí. Y no Chávez más. Hoy los niños cuestionan la autoridad y exigen igual respeto, escuchan sobre sus derechos. Los niños escuchan sobre sus derechos en la escuela. Y si tú se los violentas, te lo dicen. ¿Eh? Y deben ser respetados. Sus decisiones merecen respeto a base de respeto de todos los seres humanos y los seres vivos. Y ahí introducimos, ¿verdad? El mundo moderno con las mascotas, ¿verdad? Y el reconocimiento de que son seres vivientes como nosotros, que no se les puede maltratar. Ya ha habido convicciones por maltrato a animales, así que es importante como en nuestro proceso evolutivo hemos aprendido a integrar todos los seres a nuestro alrededor. Más allá de la autoridad de las figuras paternas. O sea que estos niños ya tienen una idea más clara de que pertenecen a una humanidad, no al padre y la madre. Los niños de hoy están siendo empujados a ser adultos más rápido. Ese es otro problema que ellos encuentran. Hay una hipersexualización en las niñas. O sea, ustedes han visto, ¿verdad? La música, el arte, cómo se exhibe y se proyecta, ¿verdad? Una idea sexual de la mujer. Y los niños una presión para ser exitosos y competitivos desde muy pequeños.
tienen agendas llenas de actividades y una exigencia propia del mundo adulto que arrebata su mundo infantil. O sea que quizás se está dando como un proceso contrario a lo que se daba cuando se vivía el sistema vertical de padre, madre, hijos, ¿verdad? Familia. Ahora el niño está como saliéndose de ese núcleo, ampliando su visión mucho más extensa, tienen conocimiento más allá de lo que tienen los padres y por ende hay como estamos pasando como una turbulencia que debe llegar a algo, finalmente. Pero estamos en esa época turbulente donde los niños tienen una misión y una visión de la vida muy diferente y puede ser diferente al de los padres y la madre. De realidad. So, que eso es parte del proceso evolutivo del espíritu que encarna. Pues no es lo mismo un niño que nace en Puerto Rico que un niño que nace en un país islámico, que hay otros enfoques de crianza y de vida, o en un país socialista, que hay otros enfoques de crianza y de vida. O sea, que donde ha encarnado ese espíritu infantil, vamos a decir, o sea, empezando a vivir, todo depende de la cultura y el país donde viven. Nosotros podemos considerar que es un poco difícil ahora los niños aquí en Occidente, pero nosotros no somos el mundo es mucho más amplio y hay otras oportunidades de desarrollo de cada espíritu que encarna. Pero hay que reconocer, o sea, es un fenómeno que se está dando mundialmente por la tecnología. O sea, se está accediendo a una información que antes no se podía llevar porque los sistemas, como tú mismo mencionaste, impedían que eso llegara a la comunidad cultural que estaban gobernando. Entonces, como tienen ya un acceso a información, pues eso le está despertando su visión de dónde viven. Por eso se está dando el fenómeno de los velos en Irán. No lo podemos cuestionar, o sea, estamos aquí, ya sea aquí o en Afganistán o donde sea. Por eso, por alguna razón. pero en el mundo musulmán actual se está dando el fenómeno de reto a la autoridad. Y se está dando usando el ícono del velo, de esa túnica que tiene que usar la mujer. La mujer se la está quitando, la joven, y está yendo a protestar y las pueden arrastrar y meterlas presas, inclusive hasta matarlas, pero van a protestar. ¿Por qué? Porque ya despertaron a que hay otro mundo, no el mundo que no quieran, o sea, no tiene que ser que han despertado a otro mundo. O sea, porque ese es el mundo de siglos. O sea, no quiere decir que hayan despertado otro mundo. Es posible que el mundo de la mascarilla que tenemos y que ellas se ponen sea mejor que no tener nada puesto. O sea, lo que pasa que hay, eso es cuestionable también. pero hay un elemento bien importante y que Occidente lo reconoce. El valor de la individualidad, el espíritu, ¿ves? El libre albedrío. Estas culturas tienden a controlar ese libre albedrío del ser que es parte de esa sociedad. Y al estar de frente al conocimiento internacional, a cómo son otras sociedades, pues descubren que ese sistema les está coartando su libertad individual. Pero Y no entonces lo cuestionan. No quiere decir que esas personas prefieran el occidente No, a su entorno. no, jamás. Lo Porque importante, yo he visitado países islámicos que tienen otras costumbres y son felices. O sea,
quitarse esto o esto no las hace ser más felices o más libres, porque aman esa Ok. tradición. Ok. Tuviste una fotografía bien importante cuando se dieron las Olimpiadas fue o lo de fútbol en Qatar. Viene esta señora de poder económico, no era cualquier señora, de una sociedad islámica. Y se fue a la playa con una señora occidental. La occidental tenía su traje de baño. Ella se metió a la playa con todos, incluyendo con su... Ya. ¿Por qué ella usa eso? Porque culturalmente está condicionada a que tiene que usarlo. ¿Dónde está su individualidad como espíritu? No, lo cede a la cultura social en la cual vive. Y Yo eso es una gran pregunta y le corresponde a ellos. Nosotros, cuando el Occidente ha querido intervenir con esa cultura, lo que ha provocado es guerra y matanza. Por lo tanto, esos casos, esos procesos tienen que darse dentro de la cultura en su proceso evolutivo. ¿A dónde llegarán? No sabemos, pero se están dando. Y lo mismo ocurre en China. En China la sociedad está pidiendo libertad y participación. Y a pesar de que es un sistema socialista donde se le provee de todo, aún así sienten que el Estado interviene demasiado en lo que ellos quieren decidir. Y se está dando el proceso. Y no tiene nada que ver con occidentalización. Es un proceso natural de reconocimiento del valor del individuo como espíritu. Es eso. La maternidad moderna desafía a muchas madres a elegir entre sus carreras y quedarse en casa con sus hijos. Y por supuesto, hay quienes intentan que ambas tareas funcionen simultáneamente. La mayoría de esas madres tienen pocos meses para adaptarse a todo lo nuevo y hacer que el bebé se adapte al mundo fuera del vientre. O sea, tienen 2, 3 o 4 meses para pasar por el proceso de que se hicieron madres, tienen un bebé, el bebé requiere demasiado de ella, pero tienen que volver al trabajo. Esos meses pasan rápido y luego las madres tienen que volver al trabajo y poner en cuidado a su bebé. ¿No? Que no sé qué tan difícil sea eso la primera vez que lo hace. Yo sé que nosotros en Alemania, pues obviamente yo tenía que todos los días ir al servicio militar y mi esposa trabajaba. Entonces pues, conocimos a una puertorriqueña y la llevamos, ella los criaba y los crió esos 2 años que estuvimos allá. Y pues, desarrollamos toda la familia, la de ella y la de nosotros, y la mía, una interrelación muy bonita. Pues ella fue la madre de ellos, básicamente, en esos 2 años. Por otro lado, aunque la madre opte por emprender y trabajar desde casa, respetando y priorizando los horarios de sus hijos, sigue siendo un desafío enorme destacarse en el mercado laboral. Posiblemente pide un aumento o pide una promoción y se le niegue porque no está presente, no está interaccionando. ¿Ves? Su función de supervisión no va a ser posible en esas circunstancias. Si estar siempre en casa les permite seguir el crecimiento de sus hijos, poder salir de casa y relacionarse con compañeros de trabajo, también es alentador y les hace sentirse más activos. O sea, es imperativo y es necesario salir de la casa. Por eso jugar el rol multitarea de ser madre, una profesional, cuidar su apariencia, cuidar la casa, cuidar los hijos, cuidar al esposo, da miedo. No se lo digan a las niñas. La casa se puede mandar a limpiar o limpiarla entre todos, ¿verdad? Así que ir quitando cosas para que uno no tenga tanto estrés. Porque Mira, mi hija es privilegiada. El marido le encanta cocinar.
Ella llega a la casa y ya él lo tiene todo. Siéntate y come. Así que también, muy bien. Y les gusta hacerlo. A veces me envía, mira, suegro, lo que hice hoy, y me envía el plato. Y después no me lo puede enviar por... Todavía la inteligencia artificial no lo produce. Y con sabor. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Dijo Ismael Mejía, no importa la edad, los brazos de mamá siempre, siempre serán el mejor refugio. ¿Eh? Entonces, muy bonito. Muchas felicidades a todas las madres del mundo. Feliz Día de las Madres. Gracias. Ustedes por estar. Yo tenía en la mente a mi hija que está pasando por esa crisis de, ¿verdad? De la crianza del niño, pero siempre es bueno refrescar por qué aceptamos ser madres, ¿verdad? Con todos los retos. Así que le deseamos hoy a todas feliz Día de las Madres y que lo pasen bonito con sus familiares. Nos vemos el próximo domingo. Hay una meriendita.